¿Todos tienen el práctico? Sí. Sí, sí. Ahí está. Bueno, antes de arrancar, vamos a hacer un repaso. Primera categoría, recuerden que es para personas humanas de situaciones indivisas, que es todo lo que vamos a ver en la primera parte de la materia de ganancias. El criterio de imputación es por el devengado, es decir, no importa cuándo se cobre o cuándo se pague el gasto deducible, vamos a ver cuáles son, pero sí cuándo se devengan. En el periodo fiscal, recuerden que ganancias es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuáles son las ganancias de la primera categoría? Las del artículo 44 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que está taxativamente enunciados allí. Seguramente ya lo vieron con Luis. Igualmente, ahora vamos a ver 4 casos, creo que son. A ver, aguárdenme. 4 casos, sí, sí, 4 casos diferentes que pueden surgir de primera categoría. Bien. Después también tienen las deducciones especiales de la primera categoría, en los cuales aparecen los gastos de mantenimiento. Es decir, además de las deducciones generales que vimos y deducciones personales, la primera categoría tiene las deducciones especiales de esa categoría, que son entre ellos los gastos de mantenimiento del inmueble. En caso de inmuebles rurales, están sí o sí, se van a computar los gastos reales como deducción especial de este gasto de mantenimiento, pero los inmuebles urbanos tienen la opción de deducir precisamente gastos reales y gastos presuntos. Los gastos reales siempre recuerden con comprobantes y demás, y los gastos presuntos se considerarían el 5% sobre la renta bruta del inmueble. Digo esto porque ahora ya en el primer caso nos aparece la situación de gastos de mantenimiento del inmueble en los cuales van a ser deducibles para esta primera categoría. Vamos a tener que determinar la renta bruta y la renta neta. La renta neta es la renta bruta de la ganancia que figura en la primera categoría de la Ley de Impuesto a las Ganancias, menos sus deducciones, obtenemos la renta neta. Recuerden que lo que vimos la clase pasada eran las deducciones generales y las deducciones personales que aparecían luego de la suma de las rentas netas de todas las 4 categorías. Por eso digo, ahora vamos solamente con la primera categoría, es decir, tenemos que llegar al resultado, a la renta neta de primera categoría. Entonces dijimos, bueno, ¿qué nos podemos deducir en primera categoría? Los gastos de mantenimiento. Dijimos, impuestos, los inmuebles rurales, gastos reales, siempre, no hay opción. En cambio, en los inmuebles urbanos nos da la ley la opción de computar, deducir, o sí, deducción especial de primera categoría, gastos reales y gastos presuntos. Gastos presuntos, entonces dijimos que es el 5% sobre la renta bruta del inmueble. Ese porcentaje va a involucrar todos los gastos de mantenimiento en concepto de reparaciones, gastos de primas de seguro y demás. Es decir, es uno u otro. Si son los gastos reales, es según los comprobantes. Y una vez que el contribuyente decide usar gastos reales o gastos presuntos, debe aplicarlo a todos los inmuebles que posee y no podrá variar por esa opción elegida por 5 años, contados desde el periodo inclusive en el cual está ejerciendo la opción. Dicho esto, ya en el primer caso aparece esta situación en la cual nos dice, bueno, viene utilizando tal criterio de deducción especial de gastos reales o gastos presuntos, y nosotros tenemos que decir, bueno, pasaron esos 5 años, podemos cambiar o tenemos que mantener esa opción. Esto ya aparece en el primer caso, por ejemplo. Otra deducción especial que aparece de la primera categoría son los impuestos y tasas que graban el inmueble. Deben estar obviamente devengados. No importa si se hayan abonado o no en el periodo, pero sí nos importa lo devengado en el periodo fiscal anual que estamos liquidando. Después, bueno, las amortizaciones, no sé si llegaron a verlo con Luis, lo vamos a ver acá igual de todas formas. Las amortizaciones siempre sobre la parte edificada y demás construcciones. Y además, en la deducción de primera categoría, se amortizan los bienes muebles que son alquilados, por ejemplo, con el bien mueble principal, digamos. Es decir, no solamente está grabado, es renta de primera categoría,
la locación de bienes inmuebles, sino los muebles que están, digamos, alquilados junto con el inmueble. Y esa amortización va deduciendo, o sea, se deduce en esta categoría. Y es lógico pensarlo porque si es ganancia de esta categoría, su deducción por amortización también. Además, cuando nos diga que hay primas de seguro que cubren riesgos sobre el inmueble, también lo vamos a poder deducir. Bueno, esos son un poco un adelanto de lo que nos puede llegar a aparecer en estos prácticos. ¿Qué rentas vamos a ver? Bueno, en el primer caso vamos a ver, creo que es el tema de locación de inmueble urbano. En uno de los casos tenemos locación de inmueble rural. En otro caso va a aparecer la mejora, que recuerden que es renta de primera categoría, el valor de la mejora que se introduzca al inmueble por el arrendatario o el inquilino. Es decir, que el locador no está obligado a indemnizar ese valor, por eso termina siendo una ganancia para este locador. Después también vamos a ver que tenemos que determinar un valor locativo en otro de los inmuebles. Recuerden que el valor locativo es por inmuebles que el propietario ocupe, ya sea para recreo, veraneo, fines similares, o en caso de que el inmueble sea cedido por parte del propietario gratuitamente o a precio no determinado. Ante esas situaciones, el enunciado nos va a dar un dato que nos va a servir para usar y tomar como ganancia bruta de primera categoría el valor locativo. Además aparece, bueno, esta ganancia o el importe por el uso de muebles o todo lo accesorio que suministre el propietario junto con el inmueble. Por eso decíamos que la amortización la vamos a poder deducir en relación que nos genere ese importe abonado por el uso de muebles, una ganancia de primera categoría. Bueno, esos son los casos que vamos a ver en este práctico, con sus deducciones que les acabamos de comentar. Recuerden entonces, primera categoría, criterio de imputación, lo más importante es el devengado. Después, con respecto a la amortización, tenemos amortización de inmuebles, amortización de bienes muebles, si es que hubo algún bien mueble afectado o que genera ganancia, y también vamos a ver la amortización de las mejoras. La amortización de bienes inmuebles, siempre, obviamente dijimos que se amortiza la parte edificada, o en el caso de mejora, la mejora. La vida útil del inmueble, para la ley de impuesto a las ganancias, 50 años, que equivale a 200 trimestres, es decir, el 2% anual de amortización. ¿Desde cuándo se amortiza el inmueble? Bueno, desde el inicio del trimestre en el cual se afecta el inmueble, es decir, no estoy diciendo desde que la persona humana adquiere el inmueble, estoy diciendo desde el momento de afectación del bien, hasta el trimestre en el cual se agota el valor del bien. Si lo hacemos por trimestre, recuerden, son 200 trimestres. Pero en caso de que sea desafectado ese bien de la actividad o se venda, la amortización va a ser hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en el que se realice esa desafectación o esa enajenación. ¿Cómo determinar la parte del edificio, qué es lo que vamos a amortizar? Primero tenemos que tener en cuenta la escritura. Este dato se los va a dar el enunciado igual. Pero primero tenemos que tener en cuenta la escritura, después el avalúo fiscal, o en tercer lugar tenemos el justiprecio que practiquen el uso y costumbres las partes. Si es un departamento, se considera que la parte edificada es el 80% y si es una casa, el 67%. Eso general, se los comento porque en caso de los prácticos les va a ser de utilidad. ¿Cómo es la amortización? Seguramente ustedes ya vieron contabilidad y demás, es muy similar. Es el valor de origen, es decir, todo lo necesario para poder obtener, ahora vamos a ver en el caso 1 cómo llegar al valor de origen, por el porcentaje Profe, de... Sí, disculpe, le consulto sobre lo que mencionó recién sí, hasta el periodo inmediato anterior la amortización. Por sí, ejemplo, si yo tengo un bien de uso y sí, se da de baja los primeros días de abril, solo correspondería hasta el trimestre que encuadra anterior. hasta marzo. No Sería lo hasta tengo el en trimestre cuenta. anterior, claro, que es hasta marzo, el primer trimestre.
Trimestre 1. porque son trimestrales. Claro. Ustedes van a ver que en el práctico lo hacemos directamente por el 2%. ¿Por qué? Porque esto de los trimestres juega en el inicio y al cierre, o en el inicio y al finalizar la vida útil. Pero en el periodo fiscal intermedio de eso, de esta amortización, lo podés hacer por el 2% y chau. ¿Se entiende? Ok. Okay. Bien. Está bien, es hasta el trimestre anterior al de la desafectación. Nuestra compañera decía, en abril, bien, el trimestre anterior es el primer trimestre. Entonces, en ese periodo fiscal, la amortización va a ser de un trimestre. ¿Se entendió eso? Lo vamos a ver bien en uno de los prácticos con el tema de la mejora. ¿Por qué? Porque la amortización de la mejora se va a hacer teniendo una vida útil de equivalente a la restante del bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo doy de alta habilito una mejora. Bien, tengo que calcular cuánto transcurrió de vida útil del inmueble antes de la habilitación de la mejora. Hasta el trimestre anterior al de la habilitación de la mejora, para ser puntillosos. Entonces, tengo trimestre de afectación del inmueble o alta hasta el trimestre anterior al de la habitación de la mejora. ¿Qué es eso? La vida útil transcurrida del inmueble. Y dijimos que un inmueble tiene 200 trimestres de vida útil. Entonces, si a esos 200 trimestres de vida útil le restamos la vida útil transcurrida del inmueble, tenemos la vida útil, los trimestres de vida útil de la mejora. Ahí, cuando veamos mejora, vamos a ver exacto esto que nos estaba planteando nuestra compañera. Es decir, contar hasta el trimestre anterior. Nosotros vamos a tener que contar hasta el trimestre anterior a la habilitación cuánto transcurrió de vida útil del inmueble. 200 trimestres, que es el total de la vida útil del inmueble, menos lo que transcurrió, nos da la vida útil restante de ese inmueble desde que fue habilitada la mejora inclusive, y nos da la vida útil total de la mejora, por ende. Entonces, ¿cómo sacamos la amortización de la mejora? El valor de origen de la mejora dividido la vida útil de la mejora por los trimestres del primer año, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver, por ahí no se ubican en el aire, cualquier cosa yo lo empiezo a escribir. La solución está súper detallada, pero cualquier cosa empiezo a escribir en las notas. Bueno, nos queda la amortización de los bienes muebles. La amortización de los bienes muebles es, como ya saben, valor de origen dividido la vida útil porque es año de alta, es año completo en lo que es bienes muebles. Por el coeficiente de actualización. Siempre es por el coeficiente de actualización. A veces se los va a dar el dato, a veces no. Cuando no se los da, ponen 1. Bueno, vamos entonces al práctico. Arrancar el práctico. Cualquier cosa, me paran y lo vemos de nuevo, o si no, cuando finaliza, me hacen la consulta, cada caso. Así no se mezclan los temas. Vamos con el práctico 1. La señora Bárbara Giacelli es titular de un inmueble en propiedad horizontal ubicado en la ciudad de Junín, que se encuentra alquilado y amoblado desde el mes de junio del 2019 al señor inquilino, quien lo utiliza como casa habitación. El alquiler total pactado asciende a 10.000 pesos por mes. Hasta acá. ¿Qué dato pueden rescatar ustedes para hacer la liquidación de primera categoría? Lo que percibe, los alquileres por mes. Exacto, devengados. Recuerden que la primera categoría es lo devengado. Entonces, el alquiler total pactado, no me dice si pagó o no pagó, no me importa porque es por criterio de lo devengado. Fue de 10.000 por mes. Entonces ya tenemos que el alquiler anual, porque estamos liquidando el periodo fiscal 2020, recuerden, el alquiler anual devengado es de 10.000 por 12 meses. Y acá lo tienen, ¿ven? Ahí lo señalé. Dice, al 31 de diciembre del 2019, el locatario debía los alquileres correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, los que fueron abonados durante el año 2020, con más 1.500 pesos por intereses por mora. De esos 1.500 pesos, 800 se han generado desde el 1 de enero del 2020 hasta la fecha de cancelación de los importes adeudados.
¿Qué pasa acá? Acá aparece el tema de que me dice, no los pagó. Al 31 de diciembre debía alquileres. Yo estoy liquidando 2020 igual, ¿eh? Al 31 de diciembre del 2019 debía alquileres. Entonces, cuando paga noviembre y diciembre en 2020, paga con un pequeño interés por mora. Como estamos en primera categoría, criterio del devengado, ¿qué me interesa saber? ¿Cuáles son los intereses por mora devengados en 2020? ¿Y cuáles son los intereses por mora devengados en 2020? ¿Qué dice ese párrafo? Los 800. 200. Perfecto, 800. Entonces, solamente 800 son renta de primera categoría, va a sumar en nuestra renta bruta de primera categoría por ser devengados en 2020. Al 31 de diciembre del 2020 no adeudaban alquileres. Bárbaro. Si hubiera dicho que adeudaba alquileres, no me interesa. Estamos por el criterio de lo devengado, los 120 siguen firmes. Según el contrato de alquiler, el propietario se hace cargo del impuesto inmobiliario y el inquilino de las tasas que retribuyen alumbrado, barrido y limpiezas malas expensas. ¿Qué pasa con los gastos? Los gastos, cuando están a cargo del inquilino, van a ser considerados ganancia bruta, por un lado, pero además son deducibles, porque dijimos que los gastos relacionados a el ingreso que me genera esta ganancia son deducibles. Pero ¿qué pasa si están a cargo del inquilino? También van a ser considerados como un mayor alquiler. ¿Se entiende el tratamiento? Por ejemplo, dice, el impuesto inmobiliario corresponde al ejercicio 2020, vencido el 31 de marzo del 2020, ascendió a 6.000 pesos y fue abonado a su vencimiento. En este caso, ¿a cargo de quién estaba el impuesto inmobiliario? ¿Qué decía el párrafo anterior? Del propietario. Del propietario. Entonces, si el gasto está a cargo del propietario, no va a ser un mayor alquiler, porque lo estoy pagando yo, pero no tengo un ingreso en relación a eso. Así que es deducible los 6.000 pesos. Eso es una de las opciones que pueden surgir. ¿Son deducibles? Sí, los impuestos, dijimos, y tasas son deducibles. Los 6.000 pesos tienen que estar en deducción, que deben estar por aquí en algún lado. Acá está, impuesto a cargo del propietario, 6.000. Y después dice, por su parte, las tasas a cargo del inquilino devengadas por el año 2020 ascendieron a 3.500 pesos e impagas al 31 de diciembre del 2020. Los intereses devengados al 31 de diciembre del 2020 son de 500 pesos. Acá tenemos tasas a cargo del inquilino e intereses devengados. La suma de los 4.000 pesos a cargo del inquilino. ¿Son gastos deducibles? Según lo que dije yo antes de leer esto. Dijimos que a cargo del propietario son deducibles. A cargo del inquilino también son deducibles. O sea, los 4.000 pesos de esos también van a ser deducibles. Pero, ¿qué pasa? También son considerados ganancia bruta, porque se hace cargo de esos gastos el inquilino. ¿Se entiende? Porque son gastos que, esté o no el inquilino, el propietario hubiera tenido que abonar. Por eso, en caso de que en algún práctico aparecen gastos inherentes como por ejemplo la luz, el gas, eso es propio del inquilino, porque si el inquilino no está viviendo o demás, el gasto ese el propietario no lo tendría, en teoría. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Por eso este gasto es deducible. Pero además, como lo paga el inquilino, es considerado un mayor alquiler. Porque por más que el inquilino no lo pague, yo, propietario, lo tendría que haber abonado. ¿Se entendió? La diferencia depende a quién está a cargo del gasto o no. Sí, sí, profe. ¿Segura? Bueno, las expensas comunes del periodo 2020 ascendieron a 20.000, abonadas totalmente a su vencimiento.
Estas expensas incluyen gastos de mantenimiento de las partes comunes del edificio y no incluyen importe alguno de los bienes adquiridos por el consorcio. El inmueble fue adquirido antes de cortar. ¿Qué pasa? Acá tenemos expensas comunes del periodo 2020 ascendieron a 20.000. Abonadas totalmente al vencimiento. Estas expensas incluyen gastos de mantenimiento de las partes comunes del edificio y no incluyen importe alguno de bienes adquiridos por el consorcio. Las expensas estaban a cargo de quién? Del inquilino. Del inquilino. Por eso ustedes lo ven acá, como es un gasto a cargo del inquilino, es ganancia bruta para el contribuyente que estamos liquidando. Pero además, tenemos que, en principio, lo pondríamos como gasto real. Hay que ver si toma este contribuyente gasto real o presunto. Pero ganancia es seguro. Ahora, ¿es deducible? Sí, también, pero tenemos que ver si utiliza nuestro contribuyente gasto real, serían los 20.000, o presunto, el 5% de la renta bruta. Ahí vamos a guardar, vamos a hacer un llamadito, y cuando lleguemos al análisis de eso, vamos a ver si ponemos los 20.000 o ponemos el 5% de la renta bruta. Bien, el inmueble fue adquirido el 23 de julio de 2018 y desde su adquisición se encuentra afectado a la obtención de rentas. El valor de adquisición, según escritura traslativa de dominio, ascendió a 1.000.000 y los gastos de escrituración fueron de 100.000. A esto me refería yo con el valor de origen del inmueble. Es todo hasta tener, digamos, su habilitación, por así decirlo. 1.000.000 más los 100.000. Eso forma parte del valor de origen del inmueble, todo lo necesario para poder hacer uso real. El avalúo fiscal, a la fecha de adquisición, indicaba los siguientes valores para el terreno y la edificación. ¿Y para qué me sirve este avalúo fiscal? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? ¿Para qué me servía? Para Para ver cuánto. terminar la amortización. Sí. Exacto, porque recuerden que solamente amortizamos la parte edificada. Entonces, con el avalúo fiscal podemos determinar qué porcentaje son los 60.000 de los 80.000. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué porcentaje son los 60.000 de los 80.000? 60.000, el 100% es 80.000 del total del inmueble. ¿Qué porcentaje es el 60.000? El 75% es. El 75%. Entonces, del valor total del inmueble, a ver si tengo notas para acá, en el chat. ¿No se puede hacer más chiquito esto? ¿Le dejé de compartir? No, no, estás compartiendo todavía. Pero, che, no puedo hacer como el otro día. A ver si puedo agarrar algo. No puedo hacerlo chiquito. ¿Alguno sabe cómo hacer? ¿Se acuerdan del otro día que lo ponía acostadito? Ahí está. Perfecto. Bien, ahora sí. Bueno, vamos a eso. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo calcular la amortización de este inmueble? Amortización. Inmueble. ¿Qué me dijeron ustedes? Bueno, tenemos el valor total del inmueble es 80.000. Pero ustedes me dijeron la parte edificada, los 60.000, sobre los 80.000, me dijeron que es el 75%. ¿No? Eso es el 75% de 80.000. Ya ni hago la cuenta. Bueno, vamos. Valor de origen. ¿Cuál es el valor de origen del inmueble? ¿Cuánto era? El total, el millón que figura acá,
el millón que figura acá, más los gastos de escrituración. 1.100.000, entonces el valor de origen es 1.100.000. Por la parte edificada, que ustedes me dijeron que era el 75%, porque el 60.000 sobre los 80 es el 75%, porque solo amortizamos la parte edificada, por, ¿qué más era la amortización? El 2% anual, porque acá como no es trimestre de inicio, no hay dudas, es el 2% anual. Si no cada trimestre, ¿qué porcentaje dijimos que era? Sí, el 2% dividido 4 trimestres, ¿se entiende? Sí, Por la sí. actualización. ¿Tenemos actualización? Acá dice datos adicionales y nos da el IPC. El IPC de enero del 2020 y el IPC del 12 del 2020. Con esos datos nosotros podemos calcular la actualización, que sería 1,435 sobre, ¿qué dato nos da? 1,025. Que eso es igual a lo que ustedes van a ver en la solución como 1,4. Entonces, este es el cálculo de la amortización del inmueble que nos está generando renta bruta. Tenemos un valor de origen determinado por el valor de incorporación más sus gastos necesarios para su incorporación al patrimonio, por el porcentaje de edificación de ese inmueble, que es el 75%, por el 2% anual, porque dijimos que son 50 años de vida útil, equivale a 200 trimestres, o al 2% anual, como lo quieran ver, por el porcentaje de actualización. En este caso nos da el dato de actualización. Si no nos llega a dar el dato para la actualización de esta amortización, ponemos por 1 directamente. Y ahí tenemos el valor de la amortización. ¿Que cuánto les tiene que dar? ¿Cuánto les da? Valor anual. ¿Qué es esta amortización del inmueble? Una deducción que vamos a tener en nuestra primera categoría. ¿Qué valor les da? 23.100. Perfecto, 23.100. Ese es el valor de la amortización a deducir en este caso, en el caso 1. Pero, che. La buscamos y acá tiene que aparecer amortización 23.100, ¿ven? Acá está. De esa manera se calcula la amortización. Vamos a lo que sigue. La señora Bárbara Giacelli ha optado en el ejercicio 2017 por deducir gastos presuntos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Los bienes muebles se encuentran totalmente amortizados. Bueno, bien, ¿qué pasa acá? Nos da el dato de los gastos como los implementa nuestro contribuyente. Y nos dice que esos gastos los maneja, es decir, deduce gastos presuntos, no gastos reales. Entonces, como gasto teníamos 20.000 pesos de expensas, que lo pusimos como mayor alquiler, por así decirlo, porque lo pagaba el inquilino. Pero no lo pusimos en deducciones porque teníamos que ver si nuestro contribuyente usaba gastos reales, que hubieran ido restando como deducción de primera categoría los 20.000, o presuntos, que es el 5% de nuestra renta bruta. Acá nos dice que optó el contribuyente en 2017 por deducir gastos presuntos. Y dijimos que una vez que se toma una opción, tiene que mantenerse por 5 años, desde el ejercicio inclusive de aplicación de esta opción. Es decir, 2017, gastos presuntos, 18, 19, 20 y 21 inclusive, sí o sí estoy obligado a utilizar gastos presuntos. ¿Se entiende? A eso nos referimos con que una vez que se ejerce la opción, no se puede cambiar por 5 periodos, por 5 años. Entonces, por más que yo sé que 20.000 es el gasto real,
a deducir, tengo que computar solamente el 5%. ¿De qué? De la renta bruta. Vamos a ver cómo nos quedó la renta bruta. Teníamos 120 del alquiler de vengado, 4.000 de impuestos e intereses a cargo del inquilino, que eran estos 3.500 más los 500. 20.000 de expensas, porque como lo pagaba el inquilino, era un mayor alquiler para el contribuyente. 800 de intereses devengados en 2020, que es de lo que vimos acá, que pagó 1.500, solo 800 eran devengados en 2020. Total de ganancia bruta, 144.800. El 5% de 144.800 son nuestros gastos presuntos. Vamos a ponerlo acá. Gastos presuntos, 5% de la renta bruta. Te da 7.240. Bien, gracias. 7.240. Entonces, yo no me puedo deducir los 20.000 de gastos de expensas porque en 2017 se ejerció la opción. Estamos en 2020, no transcurrieron todavía los 5 años, por lo tanto tengo que deducir 7.240 en concepto de gastos de mantenimiento presuntos. Vamos a nuestra parte de deducción, acá están. Gastos presuntos, 7.240, que es lo que vimos recién en el cálculo. Bien, tenemos entonces, ya en este práctico no hay más denunciado, ven, acá ya empieza la solución. Tenemos una renta bruta conformada, como vimos recién, alquiler devengado en los 12 meses, impuestos e intereses a cargo del inquilino que me generan un mayor ingreso bruto a mi contribuyente, expensas a cargo del inquilino, por eso es mayor ingreso al contribuyente, intereses por pago fuera de término, también es mayor ingreso al contribuyente, devengado siempre, recuerden, nos da la ganancia bruta. A esta ganancia bruta le debemos restar las deducciones de la primera categoría, que es lo que fuimos determinando acá. ¿Cuáles son esas deducciones? El impuesto a cargo del inquilino, 4.000, que como estaba a cargo del inquilino, dijimos lo poníamos como ingreso y como deducción. El impuesto a cargo del propietario, 6.000, que como estaba a cargo del propietario, que es el contribuyente que estoy liquidando, no va a ser una ganancia, va a ser solamente una deducción. Gastos presuntos, que lo acabamos de determinar, el 5% de la renta bruta. Y la amortización, que la acabamos de deducir, que también la determinamos acá en nuestro chat. Eso suma los 40.340, que es la deducción de primera categoría. Ganancia bruta, obtenida de esa manera. Deducción menos la deducción admitida nos da la ganancia neta de primera categoría. Entonces, yo creo que ustedes me digan si se comprendió este caso. Los otros ya son casos más puntuales y especiales, pero este es bastante, suele aparecer porque es el más común, el de los alquileres, con sus gastos y amortización. ¿Alguna duda de este? Si no, ustedes después lo ven bien en sus casas, lo leen y cualquier consulta me la realizan en la próxima clase o por mail o al WIS, lo mismo. ¿Pero se comprendió? Sí, sí, profe. Bien. Vamos al caso 2, que empieza acá. Bueno, siempre recordando criterios del devengado. Igual ya nos queda un minuto, nada. Lo leemos y después lo analizamos y lo resolvemos. Acá lo encontré. Los señores Danura y Gancedo son propietarios por partes iguales de un inmueble ubicado en la ciudad de Salto, que fuera recibido por donaciones en marzo del 2003. El valor impositivo para el antecesor, a la fecha de ingreso en el patrimonio de los donatarios, era de 90.000 pesos, discriminando en 20.000 pesos para el terreno y 70.000 para la edificación. Ya ahí ya nos damos cuenta que nos está dando el dato para la amortización. El inmueble ha sido siempre utilizado por el señor Danura como casa habitación, es decir, uno de los propietarios lo usa de casa habitación. Recuerden que cuando el inmueble es usado por el propietario como casa habitación, está exento, es decir, que Danura no va a pagar por